Bien, pues vamos allá, vamos a hablar repasar un poquito lo que es las estructuras de Lewis, cómo a partir de ellas podemos conseguir la geometría y finalmente la polaridad. Y vamos a hacer pues tres ejemplos, que son estos tres de aquí, y hablaremos después de ellos, también de diseñar su geometría, eh, el tema de la polaridad, ¿vale? Bien, vamos allá. Empecemos. Sabéis que para construir la geometría y la estructura de Lewis, lo primero será obtener sus configuraciones electrónicas. Entonces tenemos que el carbono tiene número atómico 6, el cloro tiene atómico 17 y que el oxígeno tiene de número atómico 8. Entonces nos quedaría esto 1s2, 2s2, 2p2, este 1s2, 2s2, 2p2, 2p6, perdón, 3s2, 3p5, 1s2, 2s2, 2p4. Bien, identificamos los electrones de valencia, que son estos de aquí, y calculamos el total de la molécula. Entonces tenemos un carbono por 4 electrones, en total 4 electrones, 2 cloros por 7 electrones, total 14 electrones, y un oxígeno por 6 electrones, en total 6 electrones. Sumamos 6 más 4, 20, 6 más 14, 20, más 4, 24 electrones, que son 12 pares. Colocamos el átomo más electropositivo en el centro y alrededor los más electronegativos, ¿vale? De forma que ahora tiene que cumplir la regla de octeto. Vemos que el carbono no la cumple, pero vamos a ver qué pasa. Colocamos hasta 24 pares, ya tenemos 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pares. Vemos que el carbono no cumple la regla de octeto, con lo cual algo hay que hacer. Y algo hay que hacer es mover ese par de electrones aquí. Con lo cual se nos quedaría esta molécula. O doble enlace cloro-cloro. Bien, calculamos las cargas formales. Ahora sí que cumple la regla de octeto todos. ¿Vale? ¿Sí? Y calculamos las cargas formales tanto del oxígeno como del carbono como del cloro. Cargas formales, acordados, electrón en la configuración electrónica menos electrones en la estructura. El oxígeno en la configuración electrónica tiene 6 y en la estructura tiene 6, por tanto es 0. El carbono tiene 4, menos 4 también será 0. Y el cloro tiene 7, menos 7 también será 0. Con lo cual todos ellos tienen 0 de carga formal. Y como cumple la regla de octeto y la distribución de cargas formales es 0, esta molécula de aquí presenta esta estructura. Vamos a hablar de la geometría. Y para ello utilizamos la teoría de repulsión de los pares de electrones de la cadena. Según esta teoría hay que mirar las nubes electrónicas del átomo central, que tiene 3, y de las 3, cuántas son enlazantes y cuántas son no enlazantes. De las enlazantes vemos que tiene 1, 2 y 3, y de no enlazantes tiene 0. Siguiendo esto y la tabla que tenemos en los apuntes, se trata de una geometría o una molécula que fue una geometría de triangular plana con ángulos de enlace de 120 grados. Esto es importante para cuando después hablemos de la polaridad de la molécula. ¿Vale? Aquí acabaríamos esta parte. Importante referirnos siempre a la teoría que tenemos que utilizar para deducir la geometría. Bien, vamos ahora en esta molécula, en el caso de uno de los óxidos de nitrógeno que hay, pues concretamente este, y como siempre partimos de la configuración electrónica de cada uno de los elementos que forman la molécula. Esto es 1s2, 2s2, 2p3 y este es 1s2, 2s2, 2p4. Con lo cual tenemos 2 nitrógenos por 5 electrones cada uno, 10 electrones, un oxígeno por 6 electrones cada uno, 6 electrones. Fijaros que esos 6 y 5 electrones salen de los electrones de valencia que tenemos aquí. Bien, con lo cual sumamos en total hacen 16 electrones
16 electrones, que son 8 pares. Montamos la molécula, NO. N podría ser una posibilidad, pero recordad que siempre el elemento que tiene que ir en el medio es el más electropositivo, el que está colocado más a la izquierda de la tabla periódica. Con lo cual, si seguimos esa parte, nos quedaría algo como esto. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir colocando electrones. Tenemos que colocar 8 pares, hemos colocado 2, y ahora sí tendríamos que ir de más electronegativo a menos. Con lo cual aquí nos vendrían 3, ya serían 5, 6, 7 y 8. ¿Cuál es el problema de esta distribución? Que el nitrógeno no cumple la regla de octeto y la tiene que cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tendremos que mover electrones. Podemos mover electrones tanto de esta parte como de esta. ¿Vale? Pero si movemos de la parte del oxígeno, veremos que la distribución de cargas formales será mucho más grande. Con lo cual, lo que habría que mover son los del nitrógeno. Moveríamos 2 pares, estos dos aquí. ¿Vale? Y entonces la molécula se nos quedaría N, triple enlace con el otro N, con el otro oxígeno, y esto de aquí. ¿Vale? Y entonces tenemos 4 pares por aquí y 4 pares por aquí. Bien, llegado a este punto, alguien podría pensar que aquí hay estructuras resonantes porque el oxígeno podría meter un par de electrones aquí y subir este aquí. Bueno, vamos a estudiarlo a ver qué pasa. Sería una molécula como esta. ¿Vale? Entonces tenemos primera posibilidad, segunda posibilidad. Vemos que todos cumplen la regla del octeto, por tanto son moléculas interesantes. Vale, vamos a calcular sus cargas formales. En este caso de la molécula 1, y aquí voy a calcular las cargas formales de la molécula 2. Acordaros que la carga formal se calcula como electrones en la configuración menos electrones en la estructura. Electrones en la configuración menos electrones en la estructura. Bien, entonces si cogemos la 1, que es esta de aquí, tenemos un nitrógeno, otro nitrógeno que es distinto y el oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su configuración electrónica, menos 7 en la estructura, que es menos 1. El nitrógeno en el medio tiene 5 electrones en la configuración y 1, 2, 3, 4 electrones en su estructura, con lo cual es más 1. Y este nitrógeno en la izquierda tiene 5 electrones en su configuración, 5 en la estructura, por tanto sería 0. Es decir, este tendría una carga formal de menos 1 y esta una carga formal de menos 1, que se anulan. ¿Bien? Vale. Vamos a ver el de abajo qué pasa. Tenemos los dos nitrógenos, y el oxígeno. El oxígeno tendría carga formal 6 en la configuración, 6 en la estructura, 0. El nitrógeno del medio tendría 5 en la configuración, 5 en la estructura, sería 0. Y el nitrógeno de la izquierda tendría, 5 en la estructura, no, 4 en la estructura. Por tanto sería más 1. Y este otro nitrógeno tiene 5 en la configuración y en la estructura tiene 6, con lo cual sería carga menos 1. Bien, fijaros, cumple la regla del octeto y lo único que difiere en el fondo es a qué elemento químico le cae esta carga negativa que tenemos aquí. Porque en la estructura de abajo la carga positiva sigue siendo en el nitrógeno del centro y la carga negativa en el extremo. Pues ya sabemos, o ya deberíamos saber, que la carga negativa debe de caer para que la molécula sea lo más estable posible en el elemento más electronegativo. Y en este caso, aunque la electronegatividad entre el oxígeno y el nitrógeno es muy poco, la diferencia es muy poquito, preferiblemente caería en esta molécula de aquí. ¿Vale? Quedaría en esta estructura de aquí. Con lo cual la estructura correcta es esa. ¿Sí? Bien, voy a borrar esta parte de aquí para hablar ahora de lo que es la geometría, porque según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, tenemos dos nubes de electrones en el átomo central, que serían esta de aquí y esta de aquí. Acordaos que los dobles y triples enlaces para la geometría cuentan como si fuese una sola.
¿Sí? Tendríamos esas dos de aquí. Y por tanto, de esas dos tendríamos dos nubes enlazantes y 0 no enlazantes. Con lo cual estaríamos ante una molécula que presenta una geometría lineal con ángulos de enlace de 180 grados. ¿Sí? Vamos a otra. Venga, el silano. Arrancaríamos como siempre de su configuración electrónica, Z igual a 14, hidrógeno Z igual a 1, con lo cual sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 y el hidrógeno pues 1s1. Los electrones de valencia en este caso serían estos de aquí y esto, con lo cual para el recuento nos vendría que tengo un silicio por 4 electrones, en total 4 electrones, y 4 hidrógenos por un electrón, en total 4 electrones también. Es decir, tendría 8 electrones, que son 4 pares. Pondríamos el silicio en el centro, los 4 hidrógenos, y tendríamos con el hidrógeno una estructura hipovalente, ¿vale? Aunque generalmente esto se refiere siempre al átomo central. Y ya tendríamos, habría que calcular ahora las cargas formales como electrones en la configuración menos electrones en la estructura. Para el silicio y para el hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón y 1, con lo cual sería 0. Y el silicio tiene 4 electrones y 4 también en la estructura, con lo cual también sería 0. Así pues, la carga formal total sería de 0 y esta sería la estructura de Lewis. Y ahora en cuanto a la geometría, según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, tendríamos 4 nubes alrededor del átomo central, nubes electrónicas, y de esas 4 nubes serían 4 enlazantes y 0 no enlazantes. Con lo cual estaríamos delante de una geometría tetraédrica con ángulos de enlace de 109,5 grados. Y con esto hemos terminado. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de lo que es la polaridad de la molécula. Vosotros sabéis que el agua es una molécula polar, que se ha hablado de su momento dipolar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el momento dipolar es una magnitud que se representa por la letra nu y es una magnitud vectorial. Y se calcula como el sumatorio de todos los momentos dipolares de la molécula. ¿Vale? Y para poder determinar los momentos dipolares de la molécula, tendremos que hablar primero de la polaridad de enlace. Y la polaridad de enlace está íntimamente relacionado con la electronegatividad. Por ejemplo, si yo tengo un enlace carbono-cloro, ¿vale? Sabéis, porque lo hemos visto ya cuando hablamos de teoría del enlace covalente, que aquí en medio esta rayita representa dos electrones compartidos que forman un enlace. Como la electronegatividad del cloro y del carbono no es exactamente igual, este par de electrones que acabamos de dibujar estará más cerca del cloro. Porque recordad que la electronegatividad es un índice que marca la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí los electrones que comparte un enlace. Con lo cual ese par de electrones estará más cerca del cloro que del carbono. Si eso es así, se dice que encima del cloro se genera una especie de carga negativa, se representa con la letra griega delta, y encima del carbono una especie de carga positivo. Es decir, que este enlace está polarizado. Si tuviese un enlace carbono-carbono, por ejemplo, en el que los dos átomos son iguales, pues no existe polaridad de enlace, porque ese par de electrones está igual situado a la derecha que a la izquierda. ¿Sí? Bien. Una cosa es que el enlace sea polar y otra cosa es que la molécula sea polar, porque depende de la geometría. Y para eso voy a borrar esto de aquí, voy a subir esa molécula ahí para que lo veamos más claro. Voy a borrar esto y me la voy a poner en el centro para que lo veamos. Fijaros,
Vamos a suponer que esta geometría o esta molécula que acabo de dibujar es la molécula de NH3, con lo cual esto de aquí son los nitrógenos, perdón, los hidrógenos, y este de aquí es el nitrógeno. Sabéis que el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Y el momento dipolar siempre va del punto menos electronegativo al más electronegativo. Es decir, yo tengo un enlace nitrógeno-hidrógeno, y el momento dipolar va desde el positivo hasta el negativo. ¿Vale? Ese será el momento dipolar. Sí, es un vector. Bien, entonces, si vemos esta molécula, el momento dipolar de la molécula vendrá así, por este enlace, así por este enlace y así por este enlace. Este es un momento dipolar, este es otro y este es otro. Y ahora hay que tener un poco de visión espacial porque el momento dipolar de la molécula, que es este, es igual a la suma de los momentos dipolares de cada uno de los enlaces. Con lo cual, si yo sumo este momento y este, me sale un momento dipolar hacia arriba, que este es el momento dipolar total. Con lo cual, esta molécula es una molécula polar. Bien, vamos con la siguiente molécula, que sería, por ejemplo, esta de aquí, que podría corresponder al metano, por ejemplo, que lo tendríamos, que sería esta molécula, CH4, cuya estructura de Lewis sería más o menos esta. Vale, y lo mismo que antes, teníamos que discutir las polaridades de enlace. En este caso, carbono e hidrógeno son similares en cuanto a electronegatividad, pero vamos a pensar que pueden ir hacia adentro o hacia afuera estos momentos dipolares, ¿vale? Sería muy discutible si van hacia adentro o hacia afuera. Yo los voy a poner hacia afuera porque queda más visual, pero si lo pusiésemos hacia adentro, como ya he dicho, la diferencia de electronegatividad es muy pequeña, estaría bien igualmente, ¿vale? Bien, entonces la suma de los momentos dipolares nos daría el momento dipolar de la molécula, con lo cual la suma de este momento dipolar más este, más este, más este, que esto es esto de aquí, nos daría el momento dipolar. Momento dipolar, si os fijáis, si lo hacéis en 3 dimensiones bien la molécula, este momento dipolar es 0, porque la suma de todos los momentos dipolares de la molécula es 0, con lo cual se trata de una molécula apolar. ¿Sí? Vamos a ver esta otra, que podría ser perfectamente la molécula de agua, que ya conocéis que es polar, pero es polar porque si yo dibujo el momento dipolar de la molécula, es decir, va hacia adentro, momento dipolar 1 y momento dipolar 2, ¿vale? Porque esto es el hidrógeno y esto también, y esto es el oxígeno, con lo cual empuja hacia arriba el oxígeno, saldría un momento dipolar total aquí en el centro. ¿Vale? Es decir, que el momento dipolar de la molécula total sería igual al sumatorio de los momentos dipolares de cada uno de los enlaces, que sería distinto de 0, por lo tanto tendríamos una molécula polar. Y por último ya, podría ser esta molécula, como podría ser por ejemplo la molécula de BF3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tendríamos lo mismo que antes. Un momento dipolar hacia afuera, hacia el flúor, un momento dipolar hacia el flúor y un momento dipolar hacia el flúor. Como hemos visto antes que esto es una molécula plana trigonal con ángulos de enlace de 120, la suma de todos los momentos dipolares de la molécula, que es como se calcula el momento dipolar total, como sumatorio de los momentos dipolares de la molécula, esto nos daría 0, porque se anulan entre sí, con lo cual nos daría una molécula apolar. Importante resaltar que, por ejemplo, si yo tuviese esta molécula, como uno de estos dos o de estos tres elementos químicos sería el cloro, entonces los momentos dipolares de la molécula ya no serían todos iguales. Y aunque por geometría podríamos pensar que sería polar, al tener un elemento químico distinto, automáticamente esa molécula pasa a ser polar. Lo mismo pasa con los iones. Si yo tengo un ion que por estructura y por geometría me puede dar una molécula apolar, ¿vale? Podría ser, por ejemplo, el SO4, 2-. Por geometría y por polaridades de enlace sería una molécula
apolar, pero como tengo un ion y por tanto está cargado, por definición y automáticamente tenemos una molécula polar. ¿Sí? Pues nada, chicos y chicas, espero que os haya quedado más o menos claro esta explicación y vamos a seguir sumando. Venga.